Bienvenidos a Asia Pacífico 2024. Yo soy Jorge Antonio Chávez. Y durante la semana de líderes de APEC en noviembre tendrá lugar la reunión de altos funcionarios, la reunión conjunta de ministros de Relaciones Exteriores y Comercio y la reunión de líderes. Pero también tendrán lugar reuniones vinculadas al sector privado, como la reunión del Consejo Consultivo Empresarial de APEC-ABAC y la cumbre de altos ejecutivos, la APEC CEO Summit. Sin más preámbulo, damos inicio al primer bloque del programa. Con el objetivo de promover una región Asia-Pacífico más sostenible, más digital y más resiliente, se realizó en Lima la edición número 31 de la reunión de ministros de finanzas de las economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Estamos en el Salón Paracas, en el Swiss Hotel, donde se va a llevar a cabo la reunión ministerial de finanzas. Equipos técnicos, delegaciones y ministros de Economía y Finanzas que integran el foro van a debatir y tratar de conseguir la ansiada declaración ministerial. El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, lideró esta cita que abordó como temas prioritarios la educación financiera digital, la transición energética sostenible y la determinación de precios del carbono. Tras 3 días de deliberaciones, se pudo decir meta cumplida. Quisiera destacar la importancia de la declaración conjunta de ministros de finanzas de APEC, sino que también subraya la importancia de imaginar y fomentar una región de Asia y el Pacífico que sea más sostenible, más digital, más resiliente y más enfocada en los problemas de APEC. En esta declaración también se describen las acciones conjuntas que las economías miembros de APEC emprenderán en torno a las finanzas abiertas para mejorar la competencia y fomentar la innovación, así como la financiación de infraestructura sostenible. Se han abordado lineamientos para propiciar escenarios económicos más resilientes, sostenibles y enmarcados en la era digital, más aún teniendo en cuenta que tiene que haber un acercamiento entre los pequeños productores y las nuevas tecnologías. Precisamente se resaltó el acercamiento de las nuevas tecnologías a los ciudadanos que tienen pequeños emprendimientos para propiciar su crecimiento dentro del mercado global. Se focalizó a todo lo que es el desarrollo financiero, sobre todo para el apoyo a los pequeños productores, los que a veces con dificultad acceden al mercado financiero porque son pequeños, porque no están en el sistema, porque son riesgosos o muchas veces porque se les cobra altas tasas de interés. Los ministros de finanzas de las 21 economías acogieron con beneplácito la adopción de este documento de orientación que servirá para la elaboración de una nueva hoja de ruta. Además, se reconoce la importancia de desarrollar políticas que delineen mecanismos fiscales, de mercado y regulatorios que favorezcan el desarrollo de los emprendedores y propicien el desarrollo de sus negocios dentro de la región Asia-Pacífico. Estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos a tener una entrevista muy interesante con Katherine Tai, quien es la representante comercial de los Estados Unidos. Embajadora Tai, bienvenida a Asia Pacífico 2024. Muchas gracias por recibirme. Embajadora Tai, Estados Unidos ha participado en APEC desde su creación en 1989. ¿Cuáles son las prioridades de los Estados Unidos de cara a APEC? Desde 1989 el mundo ha cambiado mucho. En cierto modo, en una muy buena dirección, se ha creado mucha más riqueza y prosperidad en el mundo en estos 35 años. Pero estos últimos años especialmente estamos empezando a ver lo mucho que está cambiando el mundo, la economía mundial, todo al mismo tiempo. Una de las principales áreas de interés que Estados Unidos aportó como anfitrión de APEC el año pasado y en la que vemos que Perú también se centra este año es en un crecimiento económico más sostenible y más inclusivo. A medida que crece el sector en todo el mundo y en la región de Asia-Pacífico, la pregunta que nos planteamos ahora es, ¿cómo podemos garantizar que más personas participen en ello?
Y estamos muy satisfechos de poder colaborar con el Perú en este tema de la inclusión de las mujeres, las comunidades indígenas y los discapacitados a través de nuestro trabajo en APEC. Definitivamente, la inclusión es parte fundamental de la visión APEC de Putrajaya al 2040. Existe un mayor énfasis en asuntos sociales en APEC, al menos en comparación con las metas de Bogor de 1994, que estaban más centradas en aspectos netamente comerciales. ¿Cuáles son las prioridades de Estados Unidos en materia de un comercio libre y justo? Bueno, realmente ha hecho sus deberes sobre APEC, es muy impresionante. Tiene toda la razón, salvo que yo podría hacer un cambio editorial en la forma en que se ha descrito la historia de APEC, y es en la atención que prestamos ahora a las cuestiones sociales. Las cuestiones sociales son también cuestiones comerciales, como el acceso al mercado, porque las normas que aplicamos a nuestros trabajadores y la forma en que tratamos a nuestra gente, las normas que aplicamos al medio ambiente y la forma en que tratamos a nuestro planeta son en realidad el resultado de los incentivos que creamos en nuestro compromiso económico. Así pues, el objetivo de los Estados Unidos en APEC y la OMC y en todas las conversaciones comerciales que mantenemos es cómo podemos garantizar que no solo comerciemos más para comerciar más, sino cómo comerciemos con mayor calidad. ¿Cómo podemos comerciar de forma que no compitamos entre nosotros para ver quién puede explotar más a sus trabajadores, quién puede pagar menos a sus trabajadores, quién puede explotar más al planeta, sino cómo podemos crear normas más estrictas utilizando nuestras herramientas comerciales? ¿Cómo podemos crear esa carrera hacia la cima? Porque la globalización es un hecho, la hemos tenido durante cientos, si no miles de años. ¿Cómo podemos aprovechar ese momento de cambio e intentar darle forma y asegurarnos de que el cambio va a dar lugar a una mejor economía mundial y a una mejor globalización? Por supuesto, a fin de cuentas, ello incide en el mejoramiento de la vida de las personas. Las personas no son números, tienen sueños, metas, quieren progresar. Sin embargo, déjeme hablar del elefante en la habitación, como dirían en Estados Unidos. Existe una muy compleja situación geopolítica. Hay una competencia multidimensional entre Estados Unidos y China en campos como la política, la economía, el comercio, la ciencia e incluso en la cultura. ¿Cómo cree que esta fractura geopolítica afecta el proceso de APEC? Creo que es el resultado de varias décadas de política comercial. Nos hemos centrado mucho en la liberalización del comercio. Hemos perdido la noción de lo que tenemos que hacer para garantizar que el comercio respalde economías sanas, que el comercio respalde un crecimiento económico sano, y de las cosas que hemos visto es, por ejemplo, en las cosas que hemos visto que entre Estados Unidos y China, a medida que China ha crecido, Estados Unidos ha traído de China muchos efectos negativos del crecimiento de China. Se trata de una cuestión que debemos tratar de forma bilateral. Pero como Estados Unidos y China son las dos mayores economías del mundo, sabemos que la forma en que nos relacionamos tiene consecuencias para todo el mundo, para los trabajadores de todo el mundo, para las empresas de todo el mundo. Así pues, debemos de ser responsables a la hora de abordar nuestros verdaderos retos. Al fin y al cabo, sabemos que todos estamos conectados, pero también sabemos que el sistema de comercio tiene que aprender lecciones de dónde ha encontrado daños, dónde ha encontrado deficiencias. Y en muchos sentidos se trata de algo más que de Estados Unidos y China. Se trata de nuestro sistema comercial regional y mundial. Por supuesto, hay reglas que están siendo cambiadas. China busca impulsar un cambio en las reglas del sistema internacional. Pero quisiera referirme a un asunto que tiene que ver con la política comercial de los Estados Unidos. Y es que durante la administración Obama, Estados Unidos impulsó el Acuerdo Transpacífico en el marco de su política de rebalance estratégico y el pivote hacia Asia.
Sin embargo, durante la administración de Trump, Estados Unidos dejó el acuerdo y, según entiendo, la administración Biden no tiene interés en unirse al CPTPP, mientras que China sí ha manifestado su interés en unirse a este tratado. Por lo tanto, ¿cuál es el estado actual de la política comercial de los Estados Unidos? ¿Están abiertos al libre comercio o tienen una mirada más hacia adentro, enfocándose en la relocalización de la producción industrial? La primera responsabilidad de Estados Unidos es con nosotros mismos, con los estadounidenses, pero también con el resto del mundo, con los peruanos, con todos, en ser honestos. Eso significa tener los ojos abiertos, estar muy atentos a lo que ocurre en el mundo. En los últimos años hemos sido testigos de importantes reacciones contra la globalización, no solo en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. Todos hemos pasado por los peores momentos de una pandemia mundial. Hemos sufrido mucho, todos juntos, y a través de esa experiencia tan dolorosa empezamos a darnos cuenta de que las cadenas de suministro mundiales creadas por un sistema de comercio que realmente daba prioridad a los bajos costos daban lugar a cadenas de suministro muy frágiles. También hemos visto lo que ha ocurrido cuando Rusia invadió Ucrania, uno de los proveedores de energía más importante del mundo y uno de los proveedores de grano y alimentos más importantes del mundo. Cuando Rusia invadió Ucrania, esas cadenas de suministro se fragmentaron y se vieron afectadas considerablemente. Así que hoy Estados Unidos está aprendiendo de estas experiencias. Lo que vemos es un sistema de normas comerciales que necesita reformas y actitudes que deben revisarse. Una vez más tenemos que centrarnos en por qué comerciamos y qué podemos hacer como gobiernos para dar forma a este comercio. No se trata simplemente de comerciar más, se trata de garantizar que a través de las formas en que comerciamos estamos promoviendo la inclusividad y la sostenibilidad y con respecto a las cadenas de suministro, la resiliencia, la capacidad de adaptarse y de recuperarse cuando se producen las crisis. Sabemos que habrá más crisis, aunque no podamos predecir exactamente cuáles serán. Queremos asegurarnos de que nuestra economía, las economías de nuestros socios y la economía mundial causen menos sufrimiento en el futuro. Entonces entiendo que abogan por un enfoque más centrado en la gente y precisamente cuando se trata de inclusión, mi pregunta es ¿qué está haciendo Estados Unidos para incluir a poblaciones originarias, mujeres, personas con discapacidad que tienen un potencial económico subaprovechado? Sí, es una pregunta maravillosa. Se trata de personas que tienen un talento increíble, cuyo talento no se aprovecha porque con demasiada frecuencia en todas nuestras sociedades están en los márgenes, en la sombra, y sienten que no se les ve y que no se les lleva al centro de nuestra actividad económica. Y en lo que respecta a los pueblos indígenas, hay un grupo de miembros de APEC que han formado un acuerdo denominado Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial de los Pueblos Indígenas. Creo que se trata de Nueva Zelanda, Australia, China, Taipei y Canadá. Y aunque Estados Unidos aún no es miembro, hemos solicitado y se nos ha concedido el estatus de observador. El año pasado en San Francisco, cuando organizamos la Semana de los Líderes de APEC, convocamos a todos los ministros de APEC e invitamos a los líderes de nuestras comunidades indígenas a que vinieran y se reunieran con nosotros para hablar de cómo podemos mejorar nuestras relaciones a través del comercio y de APEC. Se trata de una iniciativa muy importante en el seno de la familia APEC. En cuanto a las mujeres, las comunidades de personas discapacitadas y las comunidades rurales. Como Estados Unidos, estamos revisando nuestros propios acuerdos comerciales. Estamos estudiando los acuerdos comerciales de nuestros socios para ver qué hemos hecho, ya que nuestros acuerdos para intentar abrir la puerta a las oportunidades económicas a los miembros de esas comunidades. Y como Estados Unidos, estamos plasmándolo en papel. Hablamos con miembros y líderes de estas comunidades en Estados Unidos y les preguntamos si incluimos en nuestros acuerdos comerciales un capítulo entero sobre inclusión en el que queremos adaptar estas oportunidades de comercio e inclusión a su comunidad. ¿Qué necesitamos saber sobre sus retos y esperanzas? Porque cada una de esas comunidades es diferente y esperamos poder compartir muy pronto el resultado de todas estas consultas con miembros como Perú y con los miembros de APEC.
Estos retos están también conectados a la sostenibilidad y la sostenibilidad está vinculada a la energía. Por lo tanto, ¿qué esfuerzos están impulsando los Estados Unidos para reducir su sobredependencia en relación a la obtención de minerales críticos y para construir cadenas de suministros sostenibles en lo relativo a la materia prima necesaria para producir energías limpias? Es una pregunta muy importante. Todos sabemos que es algo que tenemos que abordar, pero aún no tenemos una idea clara de cuáles serán las respuestas. Creo que en términos de minerales esenciales, en términos de esos insumos que necesitamos para hacer posibles las nuevas tecnologías para la energía renovable, deberíamos aprender las lecciones no solo de los últimos 5 o 10 años, sino quizás de los últimos 300 o 500 años. Tenemos que evaluar quién tiene los recursos en primer lugar, quién tiene la tecnología, quién tiene la gente y luego cómo podemos aplicar los principios de respeto por nuestros trabajadores y nuestra gente, además de sus derechos, el respeto por la tierra, el respeto por el clima y cómo podemos desarrollar nuevas normas comerciales, nuevos acuerdos comerciales, de nuevo, para crear incentivos, no para socavarnos unos a otros, sino para elevar los estándares. ¿Cómo podemos crear incentivos para una producción más limpia y más sostenible, un comercio más limpio y más sostenible? ¿Cómo podemos crear los incentivos para garantizar que los trabajadores de la extracción, la transformación y la fabricación tengan los derechos necesarios para que sean buenos empleos, porque son los empleos del futuro? ¿Cómo podemos garantizar que en nuestro impulso al crecimiento económico garanticemos también que nuestros trabajadores, sus hijos y sus nietos tengan un futuro brillante por delante? Y tiene toda la razón al plantear estas preguntas. Este es el ámbito en el que la política comercial debe innovar más. Al igual que valorarnos la innovación en nuestras tecnologías, también necesitamos innovación en nuestras políticas comerciales. Y hablando de futuros brillantes, usted ha participado en la primera reunión conjunta de ministros de Comercio y ministras de la Mujer. Por lo tanto, ¿cuál es su perspectiva con respecto a esta reunión y cuáles son los retos que existen para incluir a las mujeres en el comercio internacional? Que puede ser un campo que las empodere de cara a su futuro y que les permita combatir dinámicas dañinas como la violencia doméstica a través del empoderamiento económico. Sí, así que la primera buena noticia es que la reunión ministerial con los ministros de Comercio y los ministros se encargan de la capacitación económica de las mujeres. Todas las economías de APEC coincidieron plenamente en que esto es importante y positivo. Es un buen comienzo, pero también he preguntado por los retos. Creo que tenemos muchos retos porque es fácil decir lo correcto. Es más difícil hacer lo correcto y en ese entorno actual de tanto cambio en el mundo. Es incluso difícil saber qué es exactamente lo que hay que hacer. Pero me sentí muy animada. De hecho, hay muchos ministros de APEC para asuntos de la mujer y de comercio que están hablando de las cosas que tenemos que hacer y son difíciles. La primera es que tenemos que combatir la discriminación. Esto tiene que ver con la forma de pensar de las personas. Es la forma en que están estructuradas nuestras sociedades. Hay que tener la mente abierta para que mujeres y hombres puedan participar juntos y tener el mismo tipo de oportunidades. Otro reto al que nos enfrentamos es, especialmente con respecto a las mujeres, comprender qué hace que sea tan difícil estructuralmente. Gran parte de ello es ser madre, ser hija. En las familias, gran parte de la responsabilidad de los cuidados recae en las mujeres. Entonces, ¿cómo podemos formalizar y garantizar que exista una economía de los cuidados, que haya prestaciones y protecciones para las cuidadoras que les permitan participar plena y equitativamente en la economía de forma que todas las mujeres tengan más libertad para perseguir sus intereses y aspiraciones profesionales? Esto puede parecer una conversación muy alejada del comercio, pero creo que es realmente fundamental para desbloquear esa oportunidad y que al final del día, parte de la razón por la que este es un tema tan poderoso es que fundamentalmente se trata de la equidad. Todos
hombres y mujeres jóvenes, hombres y mujeres mayores, todos merecen la oportunidad de contribuir, de ganarse la vida, de mantener a sus familias. Y creo que esta visión en particular es una base realmente prometedora para construir el futuro de nuestra región y del comercio mundial. Sin duda, esperemos que haya más justicia y mejores políticas centradas en la gente del Asia-Pacífico. Embajadora Tai, ha sido un placer conversar con usted. Gracias por su tiempo y por haber estado en Asia-Pacífico 2024. Muchas gracias, Jorge. Ha sido la embajadora Katherine Tai, representante comercial de los Estados Unidos. Ahora nosotros vamos a una pausa y volvemos con más en Asia-Pacífico 2024. Y estamos de vuelta en Asia-Pacífico 2024 y ahora vamos con nuestro segmento Conociendo a las Economías. Y el día de hoy vamos a hablar sobre Japón. Y hablemos un poco de la historia de Japón. Recordemos que hasta antes de mediados del siglo XIX, en que se firma el llamado Tratado de Kanagawa, tras la visita del comodoro Matthew Calvert Perry, que exige a Japón la apertura de sus puertos al comercio internacional, Japón había estado cerrado al mundo por más de 250 años, desde que se había creado la estructura de poder que fue liderada por Tokugawa Ieyasu. Japón estaba cerrado al mundo y se vio obligado a abrirse porque había visto lo que había sucedido con el Imperio Chino, que el Imperio Chino se había negado a abrirse al comercio y a desarrollar relaciones en pie de igualdad con las potencias occidentales y había sido invadido, le habían sido arrebatadas una serie de territorios. Japón fue la primera economía del Asia-Pacífico en desarrollar una capacidad industrial, sobre todo tras la década de los 60 del siglo XIX, con la implementación de la restauración Meiji, que hizo que Japón, que era un país feudal, que estaba controlado por una serie de shogunes, de líderes militares, que ese control que tenían los líderes militares, los shogunes, revirtiera en el emperador y que hubiera estructuras de centralización del poder en torno al emperador, que se crearan entidades administrativas llamadas prefecturas y que hubiera un desarrollo económico e industrial muy importante. De hecho, Japón envió a la llamada misión Iwakura, que viajó por más de 50 países del mundo para aprender de los conocimientos científicos y de las mejores prácticas, fundamentalmente de los estados desarrollados de Occidente, para poder implementar dicho conocimiento en el desarrollo de Japón. Por supuesto, el desarrollo de Japón tuvo una cara bastante compleja, y es que se desarrolla una dinámica de imperialismo. Japón se anexó a Corea, Japón también toma otros territorios y Japón lo que buscaba era expulsar a las potencias occidentales, fundamentalmente del sudeste asiático, para crear esta gran esfera de coprosperidad del Asia Oriental, en la que Japón quería ser la potencia hegemónica y expulsar a las potencias occidentales que tenían dominios en esta región. Estaban los británicos en Malaya y en Singapur, estaban los estadounidenses en Filipinas, estaban los Países Bajos en Indonesia, entre otros dominios que eran poseídos por potencias occidentales. Y Japón entendía que su labor era liberar estos territorios y además que el poseer estos territorios le iba a permitir acceder a una serie de recursos naturales de los cuales carecía, y esto iba a permitir apuntalar su sector industrial. Bueno, recordemos que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón fue una potencia que fue derrotada por los aliados y recién en la década de los 50 logra impulsar un proceso de crecimiento económico, bueno, tras la firma del Tratado de Paz de San Francisco con las potencias aliadas, y se convierte en una potencia económica. Y también se convierte en un aliado de los Estados Unidos. Tienen un tratado de defensa mutua que además le permite a los Estados Unidos tener una base en la isla de Okinawa, y que si Japón tuviera algún tipo de conflicto armado con otra potencia, si Japón fuera agredido, Estados Unidos entraría en su apoyo. Japón es parte de este sistema de centro y radios que los Estados Unidos crea
en la década de los 50 del siglo pasado y es un aliado fundamental en la región del Indo-Pacífico. En algún momento se pensó, sobre todo en los años 80, que Japón podría superar económicamente a los Estados Unidos, lo cual terminó no sucediendo. La pregunta en ese entonces era qué iba a suceder, ¿no? En la medida en que estábamos hablando de dos países aliados y que compartían una serie de valores. Esto no llegó a suceder y en la actualidad Japón y Estados Unidos tienen una visión común con respecto al orden liberal internacional basado en reglas, son aliados y tienen una preocupación con respecto al crecimiento del poder económico, militar y político de la República Popular China en la región. Japón es parte de la primera cadena de islas que corta la proyección marítima de China hacia el Pacífico y, como he dicho, es un socio fundamental de los Estados Unidos y está participando está fortaleciendo su cooperación tanto a nivel bilateral con los Estados Unidos como con otros aliados de los Estados Unidos en la región. Así que no se puede perder de vista la importancia económica y estratégica de Japón en la región del Indo-Pacífico. Así que espero que les haya parecido interesante conocer más de Japón. En nuestro próximo programa hablaremos de Nueva Zelanda. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición. Nos vemos en el próximo programa con más de Asia Pacífico 2024.